distinguidos amigos, al comienzo de una novela de un escritor español actual, Luis Landero, el protagonista, Gregorio Olías, recuerda su infancia, cuando al morir sus padres se fue a vivir a la capital con un tío suyo, con escasos medios económicos, pero con gran corazón, una enorme fantasía y un entusiasmo contagioso. Su tío le cuenta su historia y la de su negocio, un kiosco de chucherías, golosinas, tebeos y malas novelas. Y le explica que si él de joven hubiera poseído 3 libros, su vida habría sido muy distinta. Si yo hubiera sabido que existían estos libros, le dice, a estas horas sería un gran hombre, quién sabe si juez o médico, o incluso cardenal en la propia Roma, y no como tu abuelo o tu padre, sino de verdad, con los papeles bien en orden. Y le muestra los libros. El primero era un diccionario. Aquí vienen todas las palabras que existen sin faltar una. El segundo era un atlas. Y aquí todos los lugares y accidentes del mundo. Y el tercero, una enciclopedia. Y este es el más extraordinario de los 3, porque trae por orden alfabético todos los conocimientos de la humanidad desde sus orígenes hasta hoy. ¿Tú sabías que existía un libro así? Desde entonces lo estoy estudiando. Quizá parezca una exageración, pero este hombre se había dado cuenta de la importancia que podían haber tenido esos libros en el curso de su vida, de la importancia de leer y cultivarse. Porque, como saben ustedes, no hay personas cultas, hay personas que se cultivan. Hace años recibía yo periódicamente el catálogo de una librería de Valencia que venía con una faja alrededor en la que podía leerse una serie de frases de personajes célebres sobre la lectura. Una de ellas de un escritor aragonés, Argensola, y decía: los libros han ganado más batallas que las armas. Otra era de Napoleón: la lectura es para el espíritu lo que la gimnasia para el cuerpo. Otra era un dicho popular: los libros son maestros que no riñen y amigos que no piden nada. Pero había otra frase de Edmundo de Amicis que venía a decir más o menos lo mismo que pensaba el tío de Gregorio Olías. El destino de muchos hombres depende de que haya habido una biblioteca en la casa paterna. Mario Vargas Llosa, en su discurso en el acto de recepción del Premio Nobel en 2011, lo dedicó al elogio de la lectura y de la ficción. Y sus palabras iniciales fueron estas: aprendí a leer a los 5 años, en la clase del hermano Justiniano, en el colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Así piensa él, y desde luego, si no lo más importante, sí que es verdad que aprender a leer es una de las cosas más importantes que nos han pasado a todos en la vida. Y él continuaba diciendo: la lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño, y ponía al alcance de aquel pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Y aquel gran espíritu lector se convirtió en un gran escritor que afirma que seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos. Todos sabemos por experiencia que la buena literatura nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a conocer a los demás, a asomarnos a vidas muy diferentes de las nuestras, a comprender que no siempre significa compartir el pensamiento y el modo de razonar de otros, lo que nos hace más humanos y nos ensancha la mente, el corazón y el horizonte vital. Los buenos libros son siempre un estímulo para el desarrollo de la personalidad y de la creatividad. Lo que lee un buen lector nunca sustituye a su pensamiento, lo estimula. Leer es un constante ejercicio de la capacidad crítica, porque el espíritu lector llega a distinguir el grano de la paja, la buena literatura de los productos de consumo, y leyendo mucho y diverso, no todo le satisface por igual. También decía Vargas Llosa en su discurso que en unos momentos difíciles de su vida mi salvación fue leer buenos libros. ¿Qué es un buen libro? ¿Son buenos libros los bestsellers? Puede que sí y puede que no. Desde luego, no son buenos libros porque figuren en las listas de los más vendidos. ¿Son buenos los libros premiados? Algunos sí y algunos no.
En estos tiempos en los que al verdadero espíritu lector no le resulta difícil distinguir la obra de un escritor, una categoría muy noble, de la de un fabricante de libros, es difícil creer en los premios, tan dependientes de la industria editorial. Hay libros premiados muy buenos y hay libros muy buenos que nunca han sido premiados. En los años 20 del siglo XIX, por volver la mirada atrás, llegaron a España tímidamente las primeras traducciones de las novelas de Walter Scott, que todavía vivía y que se había propuesto dar a conocer a través de lo que se llamó novela histórica, hasta entonces no existía el concepto, el pasado de su Escocia natal, ambientando en distintas épocas de ese pasado aventuras protagonizadas por personajes bien trazados que animaran el relato y captaran hasta el final la atención de los lectores. Las primeras traducciones castellanas de Walter Scott datan de 1826 y 2 años después surgió en España un verdadero proyecto editorial para traducirlas y editarlas. Lo interesante del caso es que se conserva toda la correspondencia que intercambiaron quienes planearon aquel negocio, pues mientras 2 de aquellos editores residían en Barcelona, el tercero, que era catalán, Buenaventura Carlos Aribau, que era la mente verdaderamente empresarial de aquel proyecto, se encontraba en Madrid. En esa correspondencia interesantísima llama la atención el conocimiento que Aribau tenía ya del mundo editorial del momento. Se muestra en sus cartas como un experto conocedor del público y del mercado. Analiza la psicología del lector medio de novelas entonces y apunta posibles estrategias. Podemos pensar que todo esto es de hoy, para preparar la opinión, dice literalmente, abrir el apetito a los lectores, dándoles a probar en la prensa fragmentos de las obras de Walter Scott para que quieran más. En fin, para darle la publicidad necesaria al proyecto, para conseguir suscriptores, un verdadero negocio enseguida imitado por otros muchos editores de la década de los años 30 del siglo XIX, que también se dieron cuenta del filón que suponían las novelas de Walter Scott. De momento estamos hablando de un producto de calidad, traducidas al castellano. Pero algunos de aquellos traductores pensaron que para qué iban a dar a conocer la historia de Escocia teniendo una historia de España que era un filón tan rico. Y así nació la novela histórica española, cuyo éxito, no siempre paralelo a su calidad, a medida que fue cayendo en peores manos, fue enorme. No mucho después, un autor francés se dio cuenta de que la novela podía ser un negocio tanto más rentable cuantas más novelas fuera capaz de escribir, y puso en práctica un nuevo método de trabajo. Me refiero a Alejandro Dumas, padre, bajo cuyo nombre se publicaron más de 300 novelas, la mayoría de gran extensión y algunas de enorme difusión, como Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo. Y si he dicho que se publicaron bajo su nombre, es porque la paternidad de Dumas sobre sus obras es más que discutible, ya que tenía lo que se conoce como negros que escribían para él. Se cuenta, quizá no es verdad, que en una ocasión le preguntó a su hijo, Alejandro Dumas, el autor de La Dama de las Camelias, si había leído su última novela. «Hijo, ¿has leído mi última novela?» Y que su hijo le respondió, «Yo sí, ¿y tú?» El hecho era conocido en Francia y hasta aceptado. Todos sabían que había negros trabajando para Dumas, pero cuando el escritor vino a España en 1846 con motivo de las bodas reales de Isabel II con don Francisco de Asís y de la infanta Luisa Fernanda con el duque de Montpensier, en Madrid, a donde ya había llegado el rumor de lo de los negros, la alta sociedad de entonces le hizo el vacío porque consideraba indigno su comportamiento. Seguramente hoy no harían lo mismo, pues aunque no se publique en letras de molde, lo de los negros ya no es considerado tan indigno y hay escritores actuales que admiran no solo al novelista francés, sino también sus procedimientos de escribir novelas. La mercantilización del arte literario no había hecho más que empezar, pues antes de que terminara el siglo, en 1895, a un americano, el editor de la revista cultural The Bookman, se le ocurrió la idea de publicar en su revista la lista de los libros más vendidos en varias ciudades americanas. Lo que no podía imaginar Harry Peck era que estaba poniendo la primera piedra de lo que vendría después, los esfuerzos de tantos escritores para figurar en esas listas que engendraría un producto editorial,
el bestseller o libro más vendido. Casi exactamente un siglo después, en 1997, se publicó en Barcelona la traducción española de Cómo escribir un bestseller, libro de Albert Zuckerman, entonces presidente de la agencia literaria que representaba, entre otros autores, a Ken Follett, y que resulta muy ilustrativo para comprender el panorama actual. Desde entonces las cosas han ido a más, y no pocos de esos bestsellers se confeccionan, y elijo la palabra, con la previa finalidad de que puedan ser llevados al cine, porque después de haberse llevado a la gran pantalla grandes novelas de todos los tiempos, los lazos entre ambos mercados, el editorial y el cinematográfico, se han ido estrechando y necesitan más materia prima. Es verdad que en alguna ocasión ocurrió lo contrario, pero no es lo más frecuente, y me refiero a un caso que quizá ustedes conozcan. Ocurrió en 1949, cuando se estrenó la película El tercer hombre, protagonizada por Orson Welles, con guión del novelista Graham Greene. La película fue un éxito, tal éxito que se le pidió a Graham Greene que sobre el mismísimo argumento del guión escribiera la novela. Y así nació El tercer hombre, novela que se puso a la venta en 1950. Después de aquello se invirtió el orden y la industria editorial, que durante años se ha nutrido en gran medida de libros escritos pensando en las ventas, se adelanta al cine, porque ha encontrado un aliado en el mundo de la pantalla. Ante productos de tan desigual valor en el mercado editorial, la rebelión del espíritu lector viene manifestándose de un tiempo a esta parte desde distintos frentes de la creación literaria. Los espíritus más críticos, si además son escritores, publican sus opiniones sobre la manipulación del arte literario y alertan del peligro que en semejante contexto corre la verdadera literatura. Un ensayo como el de Germán Gullón, por citar solo uno, titulado Los mercaderes en el templo de la literatura, es muy revelador, pero también los creadores han salido al paso. En enero de 2012 se estrenó en Madrid, en los teatros del Canal, una obra de teatro de Jean-Claude Briseville titulada La mecedora. El argumento se basa en la experiencia personal del autor, que en la obra de teatro se llama Jerónimo. Pues Jerónimo, que ha sido lector de originales para una editorial de prestigio durante casi toda su vida, ha sido despedido. Y antes de perder todo contacto con la empresa, decide visitar en su casa a Osvaldo, el director de la editorial, para decirle que desea recuperar la mecedora que tenía en su despacho, en la que pasó años leyendo libros y que era suya. En realidad, el encuentro es una excusa para conocer los motivos del despido y para que los espectadores conozcamos los puntos de vista diametralmente opuestos de cada uno de los personajes sobre el mundo del libro y de la edición. Mientras Jerónimo habla de belleza, de creación, de perfección artística, el discurso de Osvaldo gira en torno al abaratamiento de costes para multiplicar las ventas, a los problemas que genera el almacenamiento de excedentes, llegando a extremos que el autor ridiculiza, como cuando habla de un nuevo tipo de papel que se utilizará en adelante y que pasado un tiempo se desintegrará por sí mismo, evitando que los libros invadan nuestro espacio vital. Incluso se llega a calcular cuánto debe durar el papel utilizado para los libros clásicos y cuánto el de los libros prescindibles una vez leídos. Al entrar en casa de Osvaldo, Jerónimo se sorprende de no ver un solo libro. Efectivamente, el decorado muestra unas paredes desnudas. Y es que Osvaldo, el gran editor, no solo no lee, sino que no tiene un solo libro en su casa. La conversación entre ambos adquiere nuevos matices con la llegada de un tercer personaje, Gerardo, un joven dibujante e ilustrador de portadas. La conversación va subiendo de tono y mostrando lo que para el lector Jerónimo y para el editor Osvaldo es un libro y es la literatura. También en 2012 llegó a las librerías españolas La buena novela, de la periodista Laurence Cosset. El título, en apariencia atrevido, es en realidad el nombre de una librería, la que fundan en París los protagonistas, dos personajes de lo más dispares, una mujer bien situada y elegante y un antiguo vendedor de libros, en particular de cómics. El ideal es crear una librería en la que solo se vendan buenas novelas. La trama está bien urdida y es un acierto, y no por lo melodramático, que la novela se abra con 3 intentos de asesinato.
los de 3 de los 8 miembros del comité secreto de selección de las novelas que han de venderse en la librería. En esos 8 miembros del comité está representada una variada gama de espíritus lectores de muy distintos perfiles. No voy a contar el final de la buena novela, pero sí la particular opinión de la autora sobre una de las muchas utilidades de la literatura. Dice, de todas las cosas para las que sirve la literatura, una de las más gratificantes es la de conseguir que personas hechas para entenderse se reconozcan entre ellas y entablen comunicación. A estas alturas de mi intervención es posible, no sé si peco de optimismo, que a alguna persona de las que me escuchan se le haya despertado el apetito lector. Y es posible que consideren insaciable ese apetito por falta de tiempo, algo que siempre es verdad y nunca es problema para el verdadero espíritu lector. Hace varios años, un escritor británico, Alan Bennett, publicó una novela divertida y a la vez con su mensaje de fondo. Se titula Una lectora nada común y la protagonista es la reina de Inglaterra, Isabel II, una mujer ocupadísima, sobre todo en ser reina, y ocupadísima también en los muchos asuntos familiares que de vez en cuando saltan a la prensa. Pero un día, en la novela, paseando por los jardines del Palacio de Buckingham, se le escapan los perros y siguiéndolos llega hasta las puertas de las cocinas de palacio y ve salir a uno de los pinches. El chico se acerca a un autobús aparcado junto a la verja, que es una biblioteca circulante, para devolver una novela y sacar otra. Y la reina le pregunta qué hace. Es el principio de la pasión lectora de una reina que hasta entonces, con una impresionante biblioteca y una vida ocupadísima, nunca había encontrado tiempo para leer y que, guiada por el pinche, ya no podrá abandonar el placer de la lectura ni cuando viaje en carroza para presidir actos oficiales. Hay escenas muy divertidas en la novela. Ella, a pesar de su apretadísima agenda, logra encontrar momentos para leer. Alguien objetará, ella tuvo la suerte de encontrarse con aquel pinche de cocina. Yo no sabría por dónde empezar. Y sin embargo, eso es lo importante, empezar. Después viene el asentimiento o el rechazo, el gusto por una obra y el rechazo de otra. Y un poco después, la necesidad de explicarse a uno mismo los porqués del placer que le produce un libro y del rechazo que le provoca otro, en el que quizá una trama interesante está sustentada por personajes poco creíbles, o una historia intrascendente deja de serlo por la fuerza con que el autor ha logrado crear la personalidad del protagonista, y otro poco después, o quizá al mismo tiempo, surge el deseo de compartir lo leído, de intercambiar opiniones sobre este libro y sobre el otro, sobre valores literarios tan discutidos como la verosimilitud o la originalidad, sobre la historia y sobre la ficción, sobre la belleza del lenguaje o de las descripciones, sobre la viveza de los diálogos, sobre el interés de la trama y sobre el desenlace. Y todo en un torbellino paradójicamente sereno y enriquecedor que identifica inequívocamente al espíritu lector, que quizá se sentirá tentado a decir, como Borges, que se enorgullece más de los libros que ha leído que de los que ha escrito. Muchas gracias.